cine y me encontré con Juan, por lo tanto no fui solo. Vamos a ver cómo se hacen este tipo de oraciones. Lo mismo que digo siempre, ¿sí? Esta oración tiene su generalidad, ¿sí? Que es el análisis que vamos a empezar a hacer ahora, y después tiene su particularidad. ¿Cuáles son las particularidades? Y bueno, los conectivos que tienen, las oraciones que tienen, ¿sí? Y cómo analizarlas, ¿sí? Es decir, otra oración se va a analizar de la misma manera, pero después a la hora de hacer la tabla de verdad, por ahí varían las cosas, ¿sí? ¿A qué viene esto? A que no traten de mecanizar estos ejercicios porque no sirve de nada mecanizarlos, ¿sí? Hay que hacer este análisis. No, si uno hace un análisis y más o menos tienen claro cómo encararlos, no va a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se analizan este tipo de oraciones? Lo primero que hay que hacer es ver los conectivos que tengo, ¿sí? Y las funciones, proposiciones simples que la componen, ¿sí? En este caso, ¿qué conectivos aparecen? Y Y por lo tanto. por lo tanto. Bueno, vamos a ir analizando de a poquito, ¿sí? El primero que aparece es el I. Bien, que es una conjunción que si se acuerdan se simbolizan con una carpita. Y el otro me dijeron que es por lo tanto. Bien. Ahora, por lo tanto, así a simple vista, no es ninguno de los conectivos que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos 4 conectivos? La conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, ¿sí? La disyunción podría ser disyunción simple perdón, disyunción inclusiva o exclusiva. Pero bueno, los representantes eran el I, el O, el sí y entonces, y el sí solo sí. Entonces, vamos a ver, ¿por cuál de esos conectivos yo podría reemplazar al por lo tanto para que la oración no me quede, no pierda el sentido, sí, diga lo mismo, pero aparezca un conectivo, así yo lo puedo simbolizar, ¿sí? ¿Por qué les parece que lo puedo reemplazar? Entonces. Entonces. Claro, por entonces, ¿sí? Exactamente. Si yo en vez de acá, en vez de poner por lo tanto, hubiese puesto un entonces, ¿sí? La oración dice lo mismo, ¿no? Ayer fui al cine y me encontré con Juan, entonces no fui solo. Por lo tanto, ahí queda claro que el por lo tanto es un condicional. ¿Sí? Bien, ahí está, ya está. Ya tengo simbolizada tengo identificado los conectivos, ¿sí? Tengo 2 conectivos, por lo tanto voy a tener 3 funciones proposiciones simples, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 proposiciones simples? La primera es Ayer fui al cine. Ayer fui al cine, que la puedo poner como A. Después es me encontré con Juan, ¿sí? Cada una, que lo puedo poner J, ¿sí? Y acá no fui solo, que lo puedo poner S, ¿sí? ¿Cómo identifico las proposiciones simples? Bueno, porque me dan una información, ¿sí? A me dice que ayer fui al cine, J me dice que me encontré con Juan y S me dice que no fui solo, ¿sí? Que fui acompañado. Bien, entonces ahí ya la tengo simbolizada. ¿Por qué? Porque yo tengo A y J, entonces S, ¿sí? Y para acomodarlo un poquito mejor, le pongo los paréntesis acá, ¿sí? A ver, vamos a pensar, porque ahora estoy pensando un poquito. ¿Está bien puesto los paréntesis así? Sí, no, ¿y por qué? Vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar cómo funciona el condicional
Y esto es parte, digamos, del análisis que hay que hacer. El condicional tiene, ¿sí? Tiene dos partes. ¿Sí? Yo tengo P, entonces Q, ¿sí? Tiene dos partes, ¿sí? Uno que se llama antecedente y otro que se llama consecuente, ¿sí? Y uno dice que Q es consecuencia de P, ¿tá? ¿Por qué? Porque si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? Ahora, acá tengo que, digamos, la consecuencia es decir, que no fui solo. Ahora, que yo no haya ido solo, ¿es consecuencia de qué? De que te encontraste con De Juan. que te encontraste con Juan. Claro, solamente que me encontré con Juan, sí, digamos, como que si fui al cine o a la plaza o lo que sea, no es que ir al cine implica que no voy a ir solo. Que no voy a ir solo es porque me encontré con Juan, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces, los paréntesis, en este caso, van de esta manera. ¿Sí? ¿Y quedó claro por qué? ¿Sí? Aunque sea alcen, pongan así el dedito. Sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia? Bueno, que no fui solo. Y no fui solo es consecuencia de qué? Y bueno, de que me encontré con Juan. ¿Está? Bien, Sí. entonces, ahora, espérenme un cachito, porque yo tenía la oración que analizamos recién simbolizada, ¿sí? No tengo el simbolito del I, por eso puse I, pero bueno, ustedes tendrían que poner esa que dibujamos hace un rato, ¿sí? Tengo A, I, entonces S, ¿sí? Bien, ahora tengo que hacer la tabla de verdad de esa oración, ¿sí? ¿Cómo hago la tabla de verdad? Y bueno, tengo que ver cuántas proposiciones simples tengo y en base a eso ver todas las posibilidades que yo tengo de verdaderos y falsos entre ellas, ¿sí? ¿Cuáles son esas proposiciones simples? Bueno, una es A, otra es J, ¿sí? Y la otra es S, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener, ahora vamos a ver, vamos a analizar cuántas posibilidades voy a tener, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía dos posibilidades, y lo tienen acá al lado, ¿sí? Estas tablas después las vamos a usar. Cuando yo tengo dos posibilidades, perdón, cuando yo tengo dos proposiciones, voy a tener 4 posibilidades, ¿sí? ¿Cuáles son esas posibilidades? Y bueno, que las dos proposiciones sean verdaderas, una proposición verdadera y la otra sea falsa, al revés, ¿sí? O las dos falsas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a razonar de la misma manera. Cuando yo le agrego una proposición nueva, ¿sí? Una tercera proposición, ¿cuántas posibilidades voy a tener? ¿Qué puede pasar? De estas 4 posibilidades, ¿sí? Para dos proposiciones, yo tengo que la nueva proposición puede ser siempre verdadera, por ejemplo. Profe, ¿Sí? yo te estoy escuchando mal. No sé si los demás te están, pero yo no te escucho bien. Como que se ¿Siempre o traba. ahora? Yo medio Ahora trabado. se- No, hay a veces que se traba. Claro, Sí. se traba. En general cuando muevo el mouse o cuando escribo. Así que mientras hago esas cosas voy a tratar de no hablar. ¿Sí? Vale. Pero bueno, Ok. hasta acá está claro, ¿no? Cuando Sí. yo tengo dos proposiciones, tengo 4 posibilidades, que son esas que escribí acá. ¿Sí? Son esas 4. ¿Sí? Cuando yo le agrego una nueva premisa, para esas 4 posibilidades, esa nueva premisa puede ser siempre verdadera. ¿Sí? Ahora, esa nueva premisa también puede ser falsa. Entonces, para esas 4 posibilidades, también la nueva premisa, ¿sí? Puede ser falsa. Por lo tanto, yo voy a tener que analizar 8 posibles valores de verdad. ¿Sí?
una regla técnica, digamos, para ver esos 8 valores y que no me falte ninguno y que no me sobre ninguno, es, lo que le voy a pedir es que cuando no están hablando, si se pueden poner en mute, así no hay ruido externo. Gracias. Entonces, una regla memotécnica, digamos, que a mí me permite tener todas las posibilidades, que no me falte ninguna y que no me sobre ninguna, es la siguiente, ¿sí? A una de las letras, en este caso a S, yo le pongo 4 verdaderos y 4 falsos, ¿sí? A otra letra, en este caso A, yo le voy a poner 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos hasta completar los 8 renglones. Y a la letra que me queda, que en este caso es J, yo le voy a poner 1 y 1. ¿Sí? ¿Está? Esa es la regla memotécnica que yo tengo que tener. Bien. Entonces, una vez que ya identifiqué cuántas proposiciones tengo y vi todas las posibilidades, comienzo a hacer la tabla de verdad. ¿Sí? A la A le pongo lo que le asigné. A la J le pongo lo que le asigné. Y a la S le pongo lo que le asigné. Bien. Ahora, tengo que empezar a hacer la tabla de verdad. ¿Qué es lo que hago primero? Y bueno, esto es muy parecido a matemática. Primero hago lo que está entre paréntesis y después hago el resto. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Condicional. ¿Sí? El condicional que une J con S. ¿Sí? Es decir, voy a tener que hacer esta columna. ¿Sí? ¿Qué está uniendo esa columna? Está uniendo J con S. Es decir, la columna de J y la columna de S me van a formar la columna del condicional. ¿Cómo me forma la columna del condicional? Bueno, para eso utilizo la tabla del condicional que yo puse ahí al costado. ¿Sí? ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es una de las tantas leyes lógicas que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la práctica 1 decíamos, bueno, nosotros vamos a estudiar las leyes para adquirir un razonamiento que sea válido? Bueno, una de las tantas leyes es la tabla de verdad del condicional, la tabla de verdad de la disyunción, de la conjunción y del bicondicional y de la negación. ¿Sí? Esas son las leyes básicas de la lógica. ¿Qué significa eso? Bueno, que las tablas son así porque se definieron así. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, a ver cuándo me están mintiendo, qué sé yo, pero bueno, en definitiva las tablas o se realizan de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo es la tabla del condicional? Bueno, fíjense, el condicional es falso solamente cuando la primera proposición que estoy uniendo es verdadero y la segunda proposición que estoy uniendo es falsa. Ahí se me está escuchando un poquito mejor, ¿no? Sí, yo te escucho bien. No, yo no. Bueno, voy a tratar de mejorar un poco eso. Entonces, vengo acá y me fijo, me voy fijando. Me voy fijando. El primer renglón, J verdadero, S verdadero, ¿sí? Los dos verdaderos, entonces el condicional va a ser verdadero. El segundo renglón, falso, verdadero, también va a ser verdadero. El tercero también va a ser verdadero, ¿sí? El cuarto también. En este caso, bueno, este va a ser falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque J es verdadero y S es falso, ¿sí? Si ustedes ven la tabla de verdad del condicional que tengo al costado, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿sí? El condicional es falso. Después, esto es verdadero, esto va a ser falso y esto va a ser verdadero, ¿sí? ¿Quedó claro cómo hice la tabla, esa columna del medio? Sí. Bien, perfecto. Déjenme. Bien. Bueno, ahora, ¿qué me falta? Me falta la columna del I. ¿Cómo hago la columna del I? Bueno, ¿qué está uniendo el I?
El y está uniendo la proposición A con todo el paréntesis. Que todo el paréntesis está representado por el condicional, que es la última columna que hicimos. Entonces, no, voy a elegir otro color. El y se va a hacer con esta columna y esta columna, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer esa tabla? Y bueno, para eso ahora me voy a fijar la tabla de verdad de la conjunción, ¿sí? Que es lo primero que vimos. ¿Sí? En este caso la conjunción es verdadera solamente cuando las dos premisas que está uniendo, perdón, las dos proposiciones que está uniendo es verdadera, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Entonces me fijo. Vamos al primer renglón. A verdadero, condicional verdadero y verdadero. Al segundo renglón, también, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Y después, fíjense que todas las demás siempre hay, bueno, salvo, no, todas no. Este va a ser falso, este va a ser falso, este va a ser falso, este va a ser verdadero, ¿sí? Y las dos últimas falsas. ¿Está? ¿Quedó claro? Y ahí terminó el ejercicio. ¿Qué es esto? Esto es una contingencia. ¿Recuerdan la definición? Profe, Bien, sí. yo no entendí cómo hacer la tabla del costado. ¿Cuál? La de H y J o H, Bueno. entonces J. Claro, estas son partes de las leyes, lo que dije al principio, de las leyes, ¿sí? Esto es así porque es así. Porque así es como está definido, ¿sí? Si vos querés ver, por ejemplo, la tabla de verdad del I, ¿sí? Uno puede decir, bueno, a ver cuándo me están mintiendo o cuándo no. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo, yo digo, hoy es viernes y está nublado, ¿sí? Entonces, como hoy es viernes, es decir, hoy es viernes verdadero, y está nublado también es verdadero, ¿sí? Vos me decís, está bien, no me mentiste. Entonces, toda la frase es verdadera. ¿Se entiende? Ahora, si yo te digo, Ah, hoy es viernes está bien. y está lloviendo, ¿sí? Yo digo, bueno, hoy es viernes es verdadero, pero está lloviendo es falso, ¿sí? Entonces vos me decís, no, profe, me está mintiendo. ¿Está? Y así se van construyendo. Y lo mismo la tabla de verdad Obvio. condicional. ¿Está? Pero en definitiva, digamos, esto es así porque lo definieron así. Son definiciones. Y también, Obvio. ahí va, ¿eh? También hay una tabla Sí. para la disyunción, es decir, para lo, y también hay una tabla para el bicondicional. Sí, alguien me quería hacer una pregunta. Sí, acá Lucio. ¿Viste la que dice la tabla de AJS? Sí, Esa también es una ley que sea BB, FF, tipo así, que sean como, tipo, siempre van a ser así. ahí te contesto. Vale. Bien. Esto, ¿cómo lo hago? No, lo hago en base a estas tablas. ¿Sí? A estas tablas generales, ¿sí? Porque vos fíjate, ¿cómo hice la tabla del condicional? Y bueno, yo me fui fijando entre esas dos columnas, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, ¿sí? Voy a esta tabla. La primera verdadera, la segunda verdadera. ¿Cómo es el condicional? Verdadero. Entonces vengo acá y puse verdadero. ¿Se entiende cómo lo fui armando? Sí, sí, Por ejemplo, eso esta. sí lo entendí. Sí. Siempre, digamos, siempre que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, el condicional va a ser falso. Eso sí es así. Claro. Esa era tu pregunta. Yo tengo otra duda, profe. Sí, ¿cuál? Yo tenía duda, viste, en la tabla de AJS, pero en la que está al lado donde vos estás. ¿Eso también es ley que la A sea, la primera sea 2 y 2, la otra sea 1 y 1 y la otra No, sea no, no, cuando hay no. una tercera? No, yo esto podría haber cambiado. Yo podría haber puesto así, ¿no? Podría haber puesto
S, A, J. Ah, ¿lo elige uno de esos? Lo elegís. Lo único, bueno, te va, Ah. digamos, siempre el final tiene que ser igual. ¿En qué sentido tiene que ser igual? Que si vos cambiás esto, te van a modificar, digamos, los renglones, pero siempre voy a tener, el final voy a tener que 3 renglones van a ser verdaderos y los demás van a ser falsos. ¿Sí? Eso no se va a modificar. ¿Sí? Ah, bien, bien, ¿Por bien. qué digo que se va a modificar? Bueno, porque yo ahora a ese, yo le tendría que haber puesto, en vez de ponerle 4 y 4, le tendría que haber puesto eso. ¿Sí? Y lo mismo a J y lo mismo a A. Y a hacer la tabla de verdad en base a esta nueva configuración que yo hice. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Profe, yo tengo otra duda. Sí, a ver. Viste que vos acá habías dado tipo esa técnica para que te den todas las posibilidades. Sí. En caso de 4 proposiciones, tipo, necesitarías otra técnica. ¿Cuál sería? Claro, no. Vamos a pensarlo. ¿Sí? La técnica es más o menos lo mismo. Si yo le agrego una proposición nueva a una T, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos cuando le agregamos la tercera letra, no? Yo dije, bueno, tengo todas estas posibilidades si yo tengo 3 letras, ¿sí? O estas 8. Para esas 8 posibilidades, ¿cómo tiene que ser? Y bueno, T puede ser siempre verdadero o T va a ser siempre falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y esto Sí. se repite. Entonces yo en este caso voy a tener 16 posibilidades. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo acá. Si yo tengo 2 proposiciones, ¿Y si se agrega una letra, lo mismo? claro, y ahí serían 16, 16, 32. ¿Sí? Vamos a hacerlo porque hay una regla. Si yo tengo 2 proposiciones, yo tengo 4 posibilidades. ¿Sí? Si yo tengo 3 proposiciones, ¿cuántas posibilidades habíamos dicho que teníamos? 8. Lo que hicimos recién. 8 posibilidades. ¿Sí? Si yo tengo 4 proposiciones, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Lo hicimos recién. 16. 16. Y habíamos dicho, si yo le agrego una más, si yo tengo 5 proposiciones, ¿cuántas posibilidades voy a tener? 32. 32. ¿Sí? Ahora, si yo, vamos a ir más allá. Si yo le digo, tengo 10 posibilidades, o 10 proposiciones, ¿cuántas posibilidades puedo tener? A ver si encuentran alguna regla. No me digan el número, díganme la regla, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar una regla que me diga el número de posibilidades dependiendo del número de proposiciones. Profe, Sí, lo que deducí yo es que, o sea, cada vez que se agrega una proposición, la cantidad de posibilidades se duplica. Entonces, o sea, si bien, tenés 5, cuando tengas 6 vas a tener 64 y bien, así vas a llegar perfecto. al 10. Bien, ahora, hay una forma de tratar de ver sin necesidad de tener la anterior, ¿sí? Vamos a empezar. Si yo tengo una proposición, ¿cuántas posibilidades voy a tener? 2. 2 2. posibilidades, ¿sí? Que sea verdadera o que sea falsa. Entonces, fíjense, vamos a ver esto. 2, 4, 8, 16, 32, ¿eso qué son? Creo que lo están viendo en matemática o lo vieron el año pasado. ¿Cómo puedo escribir ese 2? O al 4, o al 8, o al 16, 32, qué sé. Múltiplo. Con un exponente. Con un exponente, ¿sí? El exponente va a ser el número de proposiciones que yo tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es como tener 2. ¿Sí? Esto es como tener 2 a la 1. ¿Sí o no? ¿Vieron los exponentes? ¿Sí? Sí, sí. Oh. Bueno, no me deja.
Bueno, no me deja ponerle los exponentes, pero se entendió, ¿no? Es como tener 2 al cuadrado. Esto es como tener 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo, ¿se acuerdan, no? Es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? Esto es como tener 2 a la cuarta, ¿sí? O sea que 10 proposiciones voy a tener 2 a la 10. ¿Sí? Es decir, 2 por 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 2. Sí, 10 veces. ¿Está? En general, si yo tengo n proposiciones, voy a tener 2 a la n posibilidades. Bien. Perfecto. Vamos a... Y ahí termina el ejercicio. Una vez que yo tengo esta tabla, es decir, todas las columnas completas, termina mi ejercicio.